El mensaje que deseo compartirte hoy, apoyándome en la primera lectura de la misa, que es del primer libro de los Reyes, capítulo número 11, el mensaje que te quiero compartir se sintetiza en esta frase. Vamos a ser muy concretos. Un pecado no justifica otro pecado. Un error no justifica otro error. Y yo creo que este es un mensaje muy oportuno, porque estamos viendo en la vida política, en la vida social, en la vida familiar, que cada rato la gente intenta justificar lo que ha hecho mal, básicamente diciendo, pero es que mire que el otro también lo hace. Como quien dice, usted robó, sí, pero es que él también robó, aquí todos robamos. ¿Y eso qué quiere decir? Claro, cuando uno da un ejemplo como estos, pues resulta muy fácil darse cuenta de la trampa que tiene esa lógica. Pero tal vez lo que no descubrimos es lo terriblemente destructivo que es ese comportamiento y lo extendido que está. Yo me he encontrado con personas que han sufrido la infidelidad de su esposo o de su esposa y su reacción es, yo voy a hacer lo mismo. Como quien dice, si él cometió adulterio, entonces yo voy a cometer adulterio. Es como pensar que el pecado del otro justifica mi pecado. Error gravísimo. Y por supuesto que ahí todos salen perdiendo. Por supuesto que eso ni construye, ni reconstruye, sino que destruye. Y se nota pues muy especialmente en los hijos. Es una barbaridad, pero sucede, es algo que sucede. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, se nos cuenta precisamente el pecado de egoísmo, de vanidad, de arrogancia, de un hombre llamado Roboam, hijo de Salomón, criado entre privilegios y caprichos, que cuando tiene que enfrentar la tarea del gobierno, pues solo piensa en sí mismo, es un irresponsable, es un arrogante, es un tipo fatuo. Y sin embargo eso no justifica que otro, llamado Jeroboam, un codicioso, aproveche esa incoherencia, esa arrogancia y esa vanidad de Roboam para causar la división del pueblo de Dios. El pecado del otro no justifica el tuyo. El robo del otro no justifica el tuyo. La violencia del otro no justifica tu violencia. Creo que se está poniendo un poco de moda en algunos lugares de nuestra América. Se está poniendo un poco de moda eso, ¿no? Que el maltrato al delincuente, que en el fondo no es otra cosa sino una especie de revancha, de venganza, que el maltrato al delincuente es, digamos, la manera ejemplar de obrar. Que humillar al delincuente y maltratarlo, esa es la manera de hacer justicia. Y estoy seguro que apenas diga estas palabras, algunos van a decir irónicamente, utilizando el sofisma del hombre de paja, van a decirme, ¿y entonces qué? ¿Usted quiere que los tratemos como en hotel de 5 estrellas? Jamás estoy diciendo eso. No me caricaturices, por favor. Lo que estoy diciendo es, vigila dónde está tu corazón. No sea que tú estés justificando tu odio y tu crueldad sobre la base de la crueldad y el odio del otro. Porque te insisto, un gran principio de teología moral es un pecado no justifica otro pecado, así de sencillo. Y no lo vamos a cambiar. Que yo recibí violencia, entonces tengo que ser violento. Que yo fui abusado, entonces vamos con el abuso. Pero a ver, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. Entonces, mis hermanos, vamos a caminar en el Señor. Por algo se dijo en el libro del Deuteronomio, no estés mirando ni a izquierda ni a derecha. Sigue el camino que Dios te muestra. Porque ese camino no solamente es el que cumple la voluntad de Él, sino que también es
el que nos lleva a nuestra mejor versión, a la plenitud y realización que necesitamos. Amén.